empezamos a pensar en el tiempo como lo más importante, incluso cuando transformamos los costos de las cosas en unidades de tiempo, nos cambian nuestros hábitos probablemente de consumo. Por ejemplo, si una persona gana 5.000 pesos la hora y quiere comprar X cosa que cuesta 100.000 pesos, bueno, esa persona va a destinar 20 horas de trabajo a comprar eso que quiere comprar. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día tenemos un capítulo muy especial con mi amigo Víctor. Traemos un libro que se llama La psicología del dinero, que en español la traducción es malísima. ¿Cómo piensan los ricos? Es malísima la traducción, pero bueno, es lo que hay. El nombre en inglés es Psicología del dinero, lo escribió Morgan Housel y es probablemente de los mejores 5 libros de finanzas que se han escrito. El libro se resume en 18 puntos, que son los que vamos a exponerle en este video. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, Álvaro, bien. Contento de estar de vuelta en el programa, hablando sobre un libro bien bueno, creo, como tú bien dijiste, lectura obligatoria, y espero que este capítulo entusiasme a la gente a leerlo, a profundizar en los conceptos, porque son cosas como tan simples, pero que generan un gran impacto en la vida del inversionista también. Sí, pues, la verdad es que es bastante, son cosas bastante sencillas, pero que muchas veces no tenemos la mirada de esto. Mm. Vamos capítulo por capítulo. El primer capítulo del Ah, libro se llama Nadie está loco. Y básicamente hace referencia a este capítulo a que la visión que cada uno tiene del dinero es resultado de sus propias experiencias también. O sea, hay personas que, por ejemplo, que nacieron en periodos de inflación muy altas y naturalmente van a tener una visión respecto de la inversión en periodos de inflación muy distinta de aquellas personas que nacieron en épocas de bonanza económica e inflación controlada. Entonces, no es que unos tengan razón y otros no, sino que es la visión que cada uno está teniendo. Y la visión que cada uno tiene corresponde al 0,00001% de las experiencias sobre el dinero que hay en el mundo. Sin embargo, tu visión y tu experiencia representa prácticamente el 100% de tu criterio respecto al dinero. Entonces, ese punto es bien, bien importante. y no solamente del lugar en el que nace, o sea, claro, por supuesto, es muy distinto de dónde naciste, en qué momento naciste y todo. Y también en el momento, por ejemplo, en el que empezaste a preocuparte por el dinero. Yo estoy suponiendo que las personas que ven este programa en algún momento decidieron cambiar su relación con el dinero y a lo mejor ese momento es muy distinto al momento en el que nosotros hicimos clic o en el que otra persona, algún referente quizás hizo clic. Yo lo veo, por ejemplo, ahora en esta época de alta inflación, donde hay ciertas condiciones y hay mucha gente que quizás está empezando a invertir y la visión que tiene es más bien relacionada a lo que está viviendo hoy día. Sin embargo, una persona que empezó quizás hace 5 años atrás es distinta, o una persona que empezó hace 20 años atrás también tiene una visión distinta de lo que es la inversión, además obviamente de lo que es el dinero. Entonces, es bien interesante esto porque muchas veces tendemos a criticar o a juzgar las decisiones de otras personas y la verdad es que cada uno vive su realidad, tiene su mundo, sus metas, sus expectativas, su experiencia en torno al dinero. Entonces, yo creo que este capítulo es un buen primer capítulo para invitarnos a no juzgar y no criticar a otras personas y las decisiones que están tomando. Claro. Tú lo dijiste muy bien, el lugar donde una persona nace. O sea, no es lo mismo nacer, por ejemplo, en Estados Unidos, que nacer en algún país, no sé, en Venezuela, algún país Ah, africano, países con mucha inflación, Argentina, porque la mm. visión del dinero naturalmente es distinta. O sea, yo no sé en qué cosa le gusta invertir a las personas en Argentina. Yo imaginaría que le gusta invertir muchísimo en dólares o en instrumentos que están en dólares en este último tiempo por causas naturales, pero obviamente su visión respecto a la inversión para ellos va a ser, no, dólares es muy bueno. Y para otras personas el dólar puede ser algo que no tenga mucha importancia en términos de inversión. Entonces, es súper importante también ese punto. Y tú lo dijiste muy bien que no hay que juzgar a las personas por las cosas que están pensando, porque cada uno tiene su propia historia respecto a eso. Y eso Eh, da pie al segundo capítulo que está bastante ligado, que se llama Suerte y Riesgo.
que también está muy ligado a dónde uno nace, y ese capítulo cuenta la historia de Bill Gates. Bill Gates, bueno, todos lo conocen, fundador de Microsoft. eh, Él nació y creció y fue a un colegio que era uno de los muy poquitos colegios que tenían acceso a computadores en Estados Unidos. Entonces, eso no es menor. De hecho, en el libro muestran la estadística de la cantidad de niños que habían respecto a la cantidad de colegios y la probabilidad que tú tenías de haber estado en un colegio en ese tiempo con un computador, y era muy baja. Y él, claro, tenía una mezcla de talento natural para esto, pero estuvo en un lugar en el cual efectivamente ese talento natural lo pudo desarrollar. Entonces, hay un factor de suerte eh, muy ligado a las cosas que estamos teniendo. Muchas veces pensamos que los beneficios que nosotros tenemos como inversionistas son producto de nuestro talento, y hay un factor de suerte que es tremendo. Y el riesgo en la cara contraria, en el libro lo plantea muy bien, es el riesgo en la cara contraria de la suerte. Y cuentan la historia de Kent Evans. Kent Evans era, junto con Paul Allen, que eran básicamente los tres niños que estaban trabajando y teniendo esta visión de trabajar con computadores. Incluso Bill Gates cuenta, en sus documentales también cuenta, que él era más cercano a Kent Evans que a Paul Allen, y que incluso Kent Evans tenía más talento que Bill Gates y que Paul Allen, que es el otro cofundador de Microsoft. Sin embargo, Kent Evans murió en un accidente en la montaña. Y muestran la estadística. La cantidad de personas que mueren en accidentes en la montaña al año son 35 personas. Respecto a la cantidad de personas que van a la montaña en Estados Unidos, la probabilidad de morir era muy baja. Y Kent Evans tuvo el otro lado de la moneda. O sea, Bill Gates tuvo el lado de la suerte, Kent Evans tuvo el lado del riesgo. Y en eso, o sea, hay muchas cosas que se están dando así. Hay un factor de suerte en Mm. todos nuestros resultados que es difícil cuantificar. Es difícil saber qué tanto de los resultados que uno tiene se le puede atribuir a la suerte y cuánto no se le atribuye a la suerte. Entonces, eso Sí, es pues yo bien particular. cuando leí este capítulo me cambió la visión porque sí, de repente uno tiende mucho a criticar y dice, no, si tú puedes hacerlo desde cualquier perspectiva, siempre se puede, pero no había dimensionado que la suerte juega un factor importante en la vida, tanto del dinero, o sea, partiendo de lo que hablábamos delante. eh, Tu relación con el dinero probablemente está muy relacionado con el lugar donde naciste. Bueno, eso es un factor de suerte. De hecho, Warren Buffett comentaba en muchas de sus entrevistas que uno de los tres factores más importantes era el haber nacido allá. Y eso Claro, puede ser un factor de suerte, totalmente. Lo otro, la familia en la que tú naciste, nosotros no, creo yo que no tenemos ninguna decisión en qué familia nacemos, y a algunos les puede tocar una familia multimillonaria, el otro un poco más pobre, o bien quizá una familia que empezó a construir su riqueza o tenía una buena relación con el dinero, y quizás a otros les toca nacer en una familia que tiene una mala relación con el dinero. Y aquí, una vez me acuerdo, leí este capítulo, empecé a usar una analogía bien interesante y me gustaría compartirla. Y es que si bien en el mundo y en este mundo de la inversión existen ciertas reglas, ¿cierto? Siempre lo relaciono, por ejemplo, con el póker. Las reglas están escritas. Las personas que son capaces de entender esas reglas le pueden sacar mayor provecho, pero también depende de un factor de suerte y son las cartas que te tocaron. Yo no quiero decir que no sé, pues si a alguien le tocan los dos ases, pero no conoce el juego, probablemente la va a embarrar. Sin embargo, están los que conocen las reglas y además tienen la suerte de que le tocaron buenas cartas. Incluso esas personas, por una mala jugada, una mala cara, un mal movimiento, la pueden embarrar. Entonces, la invitación es que identifiquen cuáles son sus factores de suerte. Y créanme que hay muchos más de los que creen. Yo tuve el factor suerte, por ejemplo, de, no sé, la familia de mi esposa, para mí es un factor de suerte que fue muy importante y nunca lo había dimensionado. El hecho de que ella tuviera una cierta profesión y que gracias a eso yo me hubiese hecho un espacio en un nicho, eso también fue un factor de suerte. claro. Y, claro, y la verdad es que tenemos, la suerte importa.
juega un rol importante. Ahora lo importante es qué hacemos con esa suerte o riesgo que nos toca. Y ahí está la clave. Sí, sí. Es un factor bien importante, que lo tendemos a minimizar, que tendemos nos va bien porque somos muy trabajadores, tenemos una serie de características y minimizamos la suerte y maximizamos la suerte cuando nos va mal. Pero es que qué mala suerte lo que pasó acá, no es culpa nuestra, sino que fue mala suerte. Entonces es bien, bien interesante esa vuelta. Y también en ese capítulo se habla sobre a quiénes tú admiras, porque muchas veces cuando se habla de inversión uno piensa en Warren Buffett, en Ray Dalio, en los clásicos inversionistas, y uno Mm. busca, bueno, cuáles son los consejos de estas personas. Y la verdad es que, como no podemos cuantificar el nivel de suerte que tuvo Ray Dalio, o que ha tenido Warren Buffett, o que han tenido otras personas, porque es muy difícil cuantificarlo, tendemos a hacer como una ley universal las formas que ellos tienen, sin Mm. contabilizar la suerte que está detrás. O sea, Warren Buffett tuvo la suerte, tú bien lo contaste, de haber estado donde estuvo y de haber conocido a Benjamin Graham, por ejemplo. Ah, Entonces, lo que plantea el libro es no buscar los casos de extremo éxito, porque no podemos cuantificar cuál fue el resultado o el impacto de la suerte en ese caso. mm. Entonces, ¿qué es lo que sugiere el libro que hay que hacer? Buscar no necesariamente los casos extremos de éxito, Warren Buffett, por ejemplo, sino que buscar los casos que de media funcionan bien. ¿Cuáles son las características de las personas que de media tienen una buena situación económica? ¿Cuáles son los hábitos comunes de ese grupo de personas? Y hacer eso, lo que a la media poblacional le funciona, más que lo que puntualmente le funcionó a Warren Buffett en algún momento particular o algún otro inversionista particular. Mm. Eso se plantea que es mejor. Y hay un libro que no lo mencionan en este, pero que a mí me gusta mucho, que es El millonario de la puerta de al lado, que clarifica y ejemplifica cómo es el estilo de vida de, no sé si eran 10.000 o 1.000, no, creo que eran 10.000 multimillonarios, no multimillonarios, sino que personas que eran millonarios en Estados Unidos. Cuando se escribió el libro era patrimonio de $1 millón, año 90 y tanto. Eso equivalente a unos $3 millones hoy día. O sea, personas que tenían sobre $3 millones de patrimonio, en ese libro se hicieron las características comunes, los denominadores comunes de los hábitos de las personas que tenían esta situación. Entonces, un poco, cuando leí este capítulo me acordaba de ese libro que básicamente está cuantificando lo que la media de éxito poblacional hace. Y creo que es bien atingente mirar ese espectro más que mirar el espectro eh, del que estuvo los resultados más grandes, porque naturalmente hay un factor de suerte incuantificable. Entonces, al ver Sí. las medias poblacionales de éxito, estamos teniendo mejores resultados en ese caso. Y de repente volvemos al punto uno. Lo interesante es que todos estos puntos de alguna manera conversan. Que de repente también pasa mucho en redes sociales, en internet, que uno se tiende a comparar. Oye, a esta persona le fue bien, tuvo suerte. Y la verdad es que pensándolo bien, sí, a lo mejor sí tuvo suerte. Y tuvo la suerte de nacer en una buena familia, qué sé yo, recibir una herencia. Que claro, uno lo ve como suerte, pero la persona en su mundo está viendo otras cosas, está sintiendo otras cosas. Y hay personas que, a pesar de tener la buena suerte, se farrean la oportunidad. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, evitar juzgar, evitar criticar, porque efectivamente las otras personas tuvieron y van a tener distintos niveles de suerte. Y eso es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar nuevamente es cuáles son las cartas que nos tocaron, aprender las ¿Cómo reglas del jugarlo? juego y usarlas como nosotros estimemos conveniente. Eso, ahí hay que enfocarse, ¿no? En tratar de adivinar Sí. cuáles son las cartas del otro, ¿no? Hay un viejo dicho que dice la suerte favorece a los preparados. Y eso es Mm. muy verdad. O sea, Muy bien. hay que prepararse cuando aparezcan estas oportunidades o estos eventos que podemos llamar suerte, hay que estar preparados para tomarlos. Y ese punto también es cierto. Si bien la suerte tiene un rol, también eh, hay muchas personas que le ha ido muy bien que son capaces de aprovechar las oportunidades porque han estado preparados. Entonces, ese punto no deja de ser cierto también. Totalmente. Sí. El capítulo 3 a mí me encantó, uno de los capítulos que más me gustó del libro, que se llama No tener nunca suficiente, que es básicamente no saber parar. Claro. Y ese capítulo a mí me encantó, cuenta la historia de hecho de Bernie Madoff, que es uno de los mayores estafadores de la historia,
el mayor esquema Ponzi de la historia de Bernie Madoff, donde Bernie Madoff tenía dos negocios, uno que era legal y otro que era básicamente ilegal. Hay una serie en Netflix que cuenta la historia de Bernie Madoff, que es muy buena, se lo recomiendo a todos. Y ese negocio que era legal daba muy buenos resultados, daba entre 30 y 50 millones de dólares de ganancia anual. Sin embargo, quería tener más, quería tener más. Y también cuenta la historia de un indio que se llamaba Rajat Gupta, seguro que lo pronuncié mal, que también era una persona que nació en una situación de extrema pobreza, pero que por meritocracia fue subiendo, fue muy buen estudiante en el colegio, lo becaron, estudió una de las mejores universidades por beca en Estados Unidos, entró a trabajar en la banca de inversión y teniendo un patrimonio de 100 millones de dólares, eh, él quería tener más de 100 millones de dólares, quería entrar al club de los billionaires en Estados Unidos, que eran las personas con patrimonio sobre 1.000 millones de dólares, y empezó a hacer operaciones fraudulentas con información privilegiada, un par de esas. ¿Y qué pasó? Preso. Y perdió básicamente todo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo parar? ¿Cuándo parar? Y ese punto es muy relevante, el saber parar en este proceso de acumulación de capital. Y no es fácil ese punto. De hecho, en el libro cuentan que la habilidad financiera más difícil de conseguir es que la meta no se mueva, que la meta esté donde está. De hecho, creo que el capítulo parte con una fiesta y dice, no, hoy estamos celebrando a tal persona que ganó, no sé, llegó a cierto nivel. Y al tiro ya se empieza como a hablar de que ahora va por el siguiente, va por el siguiente. Y esta persona, que no me acuerdo quién es, no sé si es un personaje ficticio, dice, sí, pero algo que yo tengo y que él no, es el tener suficiente. Claro, Y creo que fue preciso, fue preciso ese mensaje, el cuándo es suficiente, cuándo paramos. O sea, yo no digo que siempre aspirar a más sea malo, al contrario, yo estoy en una situación así, por ejemplo, pero efectivamente llega un punto donde por querer más, por acaparar más, acumular más o demostrar más, terminas cayendo en malas prácticas. Y eso es algo que destaca mucho. Bueno, aquí este tema de las estafas, ¿cierto? Usar información. En el fondo, hacer cosas ilegales y no solo ilegales, sino que amorales o que no son éticas. claro. Entonces, es bien interesante este punto. Yo creo que todavía no he llegado a esa habilidad más difícil que es conseguir la meta y que deje de moverse. De hecho, llegamos a una meta y ahora automáticamente la meta se movió y no te diste ni cuenta. Y si yo comparo con años atrás, la meta estaba por aquí y efectivamente ha ido subiendo. E insisto, no creo que sea malo, pero sí estoy convencido de que tiene que llegar un momento donde esa meta ya no se mueva, porque si no uno empieza a caer en la ambición, pero desde la codicia, eso, porque la ambición es buena, pero la codicia ya genera mucho daño. Entonces, y lo otro, entender que tener suficiente no significa tener poco, ser demasiado austero o ser extremadamente humilde, como dicen algunos. No, o sea, tú puedes ser un millonario y aún así recién llegar a tener suficiente. Entonces, es bien interesante este punto. Yo creo que da para reflexionar un montón. Sí, sí. En el libro se plantea que el problema es la comparación social, porque siempre Ah, va a haber alguien que te va a estar ganando. O sea, y pone el ejemplo de un futbolista de fútbol americano, valga la redundancia, que tiene un contrato de 30 millones de dólares al año. ah, Si esa persona se compara con un gestor de fondo que gana 100, 150 millones de dólares al año, naturalmente está ganando mucho menos. Ahora, mm, si este gestor de fondos se compara con uno de los 5 gestores de fondos que más ganan, que ganan 700 millones de dólares al año, también tiene muy poco. Ahora, ese gestor de fondos se puede comparar con Warren Buffett, que genera 3.500 millones de dólares de profit anual cuando se escribió el libro. Y también va a ser muy poco. Y si Warren Buffett se comparaba el año que se escribió el libro con Jeff Bezos, que incrementó su patrimonio en 25.000 millones de dólares, bueno, también era muy poco. Entonces, esa comparación, la reflexión que hace el autor es, oye, siempre va a haber alguien que va a tener más.
Entonces, Mm. el compararte con otras personas que puedan tener más, lo único que hace es destrozarte, básicamente. Eh, Y hay muchas cosas por las que no vale la pena querer más. Y las menciona que yo creo que son muy válidas. Una de ellas es la reputación. O sea, construir una reputación toma muchísimo tiempo. Y de repente por querer más, por esta codicia desbordada, arruinas tu imagen. Y eso a futuro, quizás hoy día uno no lo percibe, pero a futuro puede tener consecuencias, como el ejemplo de Rajat Gupta, ¿cierto? Que lo encarcelaron y su imagen obviamente se fue a las pailas. Sí, Entonces, no vale la pena arriesgar la reputación, sobre todo gente que quizás nos está mirando, que es del mundo, no sé, de YouTube o de redes sociales. Creo que lo peor que uno puede hacer es, por esa codicia, poner en juego la reputación. Eso no tiene precio, como se dice. exactamente, exactamente. El nombre es lo más importante y a veces se pone en juego por ganar un poco más al principio y eso no tiene mucho sentido. Mm. Dejen en los comentarios qué opinan de todos estos puntos. Obviamente es muy interesante que todos puedan ir opinando y así creamos entre todos una especie de debate. Claro, hay otro punto que es bien relevante, que no tiene precio, que es la libertad. ¿Vale? La libertad y la independencia, esas cosas no tienen precio, lo plantea el autor en el libro, y muchas veces caemos en poner en riesgo ese tipo de cosas. Esta persona se fue preso, este indio, precisamente Mm. por hacer cosas que puedan ser ilegales por tener un poco más, por la comparación. Al final esta persona quería tener $1.000 millones para sentirse que pertenecía al club de los $1.000 millones y puso en riesgo una cosa que es tremendamente importante y se fue preso. O sea, son cosas que no tiene sentido. Claro. Y de hecho, yendo a algo incluso más cercano, porque ya quizás muchos de nosotros afortunadamente no se va a ir preso, pero por ejemplo la libertad, eh, la- mm, alguna vez lo hablábamos y he escuchado gente por ahí que dice, oye, pero ¿por qué no pones tu fondo de inversión? Ok, oye, ¿por qué? Porque claro, por esa ambición de ganar más, voy a poner un negocio quizás que me va a demandar y me va a consumir mi vida, porque son negocios que te hacen pebre. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué si yo siento que hoy día tengo suficiente? ¿Para qué voy a intentar hacer un negocio o quizás, no sé, aceptar un puesto de una gerencia en la cual voy a tener que estar 24/7, 7 días a la semana amarrado por vuelvo a insistir, con esta codicia desbordada? Entonces, lo podemos llevar a algo tan simple como eso, perder la libertad de hoy por querer más. De hecho, yo creo que el concepto de libertad financiera, las personas que nos gusta este concepto y que perseguimos esta libertad financiera, Mm. tendemos a buscar naturalmente ese punto de decir, ¿saben qué más? Esto es suficiente. O sea, yo creo que la libertad financiera, una de las grandes cosas que te va a permitir llegar a esa libertad financiera es precisamente no mover la meta, porque siempre puede estar el factor de sigo trabajando para acumular más. Mm. De hecho, para mí fue bien difícil porque yo tenía un trabajo que era atractivo, que tenía un buen sueldo, un sueldo muy por sobre la media de lo que puede ser Chile, y em, siempre tenía la inquietud, decía, bueno, y si me quedo unos 3, 4 años más haciendo esto, total, el trabajo ya lo domino, estoy en una zona ultra de confort, Mm. y me retiro en 3, 4 años más, tengo 38 años, puedo retirar a los 40, a los 42, me voy a retirar con una mejor situación. Y se empieza a correr esa vara de libertad financiera y hay momentos en los que uno dice, pero la verdad, no. Y a mí me costó, y tú lo sabes muy bien, Víctor, que me costó, porque, bueno, este era un buen sueldo, entonces, chuta, era renunciar a ese buen sueldo, pero la verdad es que la libertad que uno empieza a adquirir después es absolutamente impagable. Y ahora Mm. que estoy, bueno, no se ve por Mm. la ventana, pero no sé, estoy en una Ahí, playa maravillosa aquí, sí en que la playita, en claro. la playita, y uno dice, pero es que, ¿por qué no me fui antes? ¿Por qué lo chuteé tanto tiempo? Quizá era, Ah, era, era buscar tener más madurez para hacerlo, pero en fin, esa libertad muchas veces la perdemos por querer tener un poco más. ah, Y te juro que hoy día me pregunto por qué no lo hice antes, por qué no di ese salto antes. Lo podría haber hecho un par de años antes, pero perfectamente. Pero bueno, son cosas que van pasando, así que está bien. eso.
Hay otras cosas por las cuales no vale la pena arriesgar esto de no tener suficiente y es la familia, tu círculo, la familia, los amigos, tu pareja incluso. O sea, literalmente hay personas que por esta nuevamente ambición negativa, ¿cierto? Dejan de lado a sus familias, se terminan divorciando, terminan peleados con los amigos, con los padres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de relaciones con los padres que terminan mal y después los lechos de muerte es como chuta, ¿por qué no te aproveché cuando lo podía hacer? Yo creo que tus relaciones es uno de los grandes pilares del éxito desde mi punto de vista y también por nada del mundo es algo que se puede transar. Así que Claro. a cuidar la familia, las relaciones, los verdaderos amigos, no los 1.000 o 100.000 seguidores que uno tiene, porque todos sabemos que cuando las cosas ocurren de verdad, ahí se ven los que están cerca. Sí, po, sí, po. Y la felicidad es otro punto que no se puede transar. Dijiste un tema bien Totalmente. interesante, que las personas cuando están muriendo, hay estudios que muestran, eh, que han medido a personas, le han preguntado cuando están muy prontas a morir con enfermedades terminales, bueno, ¿de qué se arrepienten en la vida? Mm. Y la mayoría es precisamente el dejar de lado las relaciones importantes y la experiencia. No hay Hay un libro bien nadie. bonito, Mm, se llama creo que Los 5 arrepentimientos de la gente moribunda. La escribió una enfermera que hacía cuidados paliativos y claro, una de los grandes arrepentimientos era eso, el no volver a retomar contactos con personas que fueron importantes en la vida. claro, Mm. claro. Y es terrible ese punto, porque lo dejamos de lado muchas veces. ¿Cuántas veces nos ha dado lata juntarnos con algún amigo, con ir a ver a la mamá? Mi mamá cuando tuvo cáncer, que se Mm. mejoró, y me acuerdo que el día que le diagnosticaron el cáncer, a mí me bajó un nivel de angustia infinito por decir tantos momentos que pude haberla ido a ver y que no lo hice porque estaba trabajando en un proyecto X o estaba haciendo alguna cosa para otra persona que no tenía tanto sentido, que era para ganar un poquito más de plata, para ahorrar un poquito más y se pierde ese lado humano. Entonces, Mm. esa parte es bien como para centrarse y volver a las cosas que son importantes. Obviamente que es muy importante ir construyendo capital a lo largo del tiempo, pero sin sacrificar los aspectos importantes de la vida. El Exacto. balance es muy importante, estar balanceado en la vida. Muy, Relaciones muy de pareja. importante. ¿Cuántos, cuántos matrimonios se han separado precisamente por exceso de trabajo? Sí. Por buscar un poquito más, por buscar un ascenso, por buscar una serie de cosas. Entonces, Mm. importante reflexionar sobre estos temas. Sí, no, da para harto, da para harto. El siguiente capítulo, el capítulo número 5, se llama La confusión del interés compuesto. Todos quienes están viendo este programa seguramente saben lo que es el interés compuesto. El libro hace un hincapié bien importante de que este concepto, que es maravilloso, sí genera cierta confusión porque hay muchas personas que se quieren hacer ricos rápido. Y el Mm. interés compuesto lo que hace es precisamente multiplicar exponencialmente tu capital. Entonces, los grandes beneficios, los grandes saltos de dinero no vienen al año 1 de estar invirtiendo ni al año 2, vienen 10, 15, 20, 30 años después. De hecho, Warren Buffett, la inmensa mayoría de la fortuna de Warren Buffett, él la consiguió después de tener 65 años, 70 años. Ahí es donde vienen los grandes saltos de capital de una persona. No es al principio, y como naturalmente queremos hacernos ricos rápido y sin esfuerzo, eso es como parte de la condición humana, nos cuesta pensar en este interés compuesto. Y hay personas que Mm. están invirtiendo, que empiezan en la bolsa, por ejemplo, y que quieren en un año ser ricos. Si esta inversión no la multiplico por 3 en un año, no sirve. Y un poco las Correcto. criptomonedas o tienen esa propuesta de valor en algunos casos. Sí. Y a lo largo de la historia las riquezas se han construido de manera lenta. Entonces, yo creo que las criptomonedas, particularmente a la gente más joven que está partiendo, les puede generar una distorsión respecto de cómo puede funcionar el capital y es complicado. A mí algo que personalmente me preocupa un poquito, porque yo lo veo con estudiantes de la universidad, que me Mm. dicen, ¿qué voy a invertir en acciones? Profesor, ¿cómo voy a invertir en eso? Criptomonedas.
si puedo multiplicar por 10 el capital en un año, y lo Y puedes de, perder también todo, o sea, claro. ese punto es bien importante. De hecho, hoy día hablábamos eso con mi señora ahí en el almuerzo, hablábamos sobre la mentalidad cortoplacista que tenemos los seres humanos. Porque claro, estábamos hablando relacionado al tema de la salud y que no dimensionamos, por ejemplo, el efecto que tiene, no sé, tomar agua, hacer ejercicio, el dormir bien, porque claro, no vemos un resultado inmediato y por lo tanto nos tendemos a desesperar y a tratar de buscar como esa salida rápida. Y con el dinero pasa lo mismo, pasa lo mismo. Entonces, bueno, en este libro no lo menciona, pero el interés compuesto, de hecho hay otro libro que se llama El efecto compuesto, que te habla del poder que tiene la constancia, los hábitos y dejar que el tiempo vaya haciendo sus cosas. Y no solamente aplica al dinero, aplica a las relaciones, aplica a un negocio, aplica al conocimiento, A al la salud. ejercicio, a la alimentación, a todo. Entonces es increíble. Aquí obviamente lo profundiza y lo detalla más a nivel de dinero y que efectivamente la inversión es un proceso lento y cuando tú lo entiendes, ya dejas como de perseguir ese beneficio instantáneo y te empiezas a enfocar en lo que es más importante, que es dejar que el tiempo haga su trabajo y mientras tanto compatibilizar todos estos puntos de los que él habla. Entonces, es bien, o sea, es como obvio, pero no lo es tanto. El hecho de que el tiempo juega un factor muy importante, sobre todo en las finanzas de las personas. Claro, y ahí una conclusión personal que yo obtengo de esto es que si una persona decide entrar al camino de la inversión como forma de acrecentar su patrimonio personal y este camino va a ser lento, creo yo que esa persona, si tiene, por ejemplo, un trabajo y un estilo de vida que le molesta mucho, que le carga, está haciendo mal negocio. Quiero la libertad financiera para solucionar todos los problemas que tengo en mi vida, es mal negocio, porque la Mm, libertad financiera es algo que se va a demorar, que no es rápido, no es de un día para otro. eh, Las personas que tienen esto joven o empezaron hace mucho tiempo atrás, yo empecé a los 20 años, o tenían trabajos que tenían muchísimo ingreso, que no era mi caso. Eh, pero que sí puede ser el caso de personas que trabajan en ciertos sectores que pueden tener un ingreso muy alto puntualmente y deciden invertir y todo el cuento. Pero, mm, pero va a ser lento, o sea, te vas a demorar 15 años, te vas a demorar 15 20 años. a mí me pasó eso mismo que tú mencionas. Yo estaba a- estancado en un trabajo que no me llenaba y yo decía, no, tengo que seguir aquí porque me pagan bien, es seguro y todo, y tarde o temprano voy a alcanzar esa libertad financiera que me va a permitir salir de aquí. Y al final la respuesta, en mi caso, era otra. Era no olvidar el punto anterior de que no se puede sacrificar la felicidad y opté por ser feliz y como consecuencia de eso el proceso se aceleró. Eh, bueno, nadie está loco, como dijimos en el Sí, capítulo número 1. Nadie sí, está loco, todos tenemos distintas realidades, distintas creencias, pero bueno, este capítulo sí profundiza mucho en la importancia de dejar que el tiempo haga su magia. El sí. tiempo. De repente muchos creemos que nos vamos a morir en 10 años más. Yo siempre, mira, muchas de las personas que nos siguen deben estar en el torno entre los 25 y 40 años. Obviamente siempre hay algunos otros, pero si tú lo piensas, hoy día con la tecnología que hay, una persona puede llegar a vivir 80, 90 años e incluso más si se cuida y todo. No estamos ni en la mitad de la vida. O sea, nos queda tanto por delante. Entonces, ¿para qué apresurar algo que sabemos, miles de estudios que existen, que si tú haces las cosas que tienes que hacer y dejas que el tiempo haga su magia, lo vas a conseguir inevitablemente, como dicen algunos? Entonces, es bien importante ser consciente de eso, del tiempo. Sí. Como dice Warren Buffett, nadie se quiere hacer rico lento. Eso, Nadie cuando se le quiere hacer rico preguntaron, lento. claro, Sí, oye, si esto es tan simple, ¿por qué nadie lo hace? Porque sí. nadie quiere hacerse rico lento. No, pues, no, pues. Y ese es un punto. Y para mí hay otro concepto que es muy relevante acá con esto, que va muy de la mano de lo que es el proceso de inversión, que es el Ikigai, que es esta filosofía japonesa
que mezcla que un estilo de vida, que es trabajar en cosas que te gustan, que te haga feliz, que sea bueno, que el mundo lo necesite, que te puedan pagar. Si encuentras esas cuatro cosas, la consecución de dinero pasa a ser un tema, pasa a ser un resultado más que un fin. Exacto, Y creo que trabajar en el Ikigai es clave, clave. Explicaremos en otros capítulos más adelante ese concepto en mayor profundidad. totalmente. El capítulo 5 es también bien interesante. Se llama Hacerse rico frente a conservar la riqueza. Será el nombre Mm. del capítulo 5. Y cuenta la historia, por ejemplo, de J.C. Livermore. J.C. Livermore, que seguro lo pronuncié mal, era un corredor de bolsa norteamericano que en el crack del 29 su familia estaba muy preocupada porque no lo lograban encontrar, no lo podían ubicar y habían noticias de que habían corredores que se estaban suicidando. Entonces, naturalmente, la familia estaba muy preocupada. Y al rato llega J.C. Livermore a la casa, le abre su familia y lo ve muy tranquilo a él y contento. Y la familia estaba muy asustada, oye, qué rico que llegaste, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Hemos visto todas estas noticias de la cantidad de capital que están perdiendo las personas. En ese momento, J.C. Livermore tenía, antes del crack del 29, el equivalente a 100 millones de dólares de la actualidad. Ya, ese era el dato que planteaba el libro. Y él le dice a su familia, oye, este fue el mejor día de mi vida. Me fui en corto en la bolsa norteamericana y ganamos 3.000 millones de dólares hoy día. Y pasó a ser una de las personas más ricas del mundo. Todo le estaba yendo muy mal y a él generó unos beneficios brutales. Y cuenta la historia de otra persona que en el mismo evento estaba muy apalancado, pero al alza, no a la baja, y perdió, naturalmente, muchísimo capital y desapareció, y cuentan los rumores que se terminó suicidando. Bueno, cuento corto, pasó el tiempo, J.C. Livermore, producto de este sesgo de soy invencible, empezó a hacer inversiones cada vez más arriesgosas, con apalancamiento, ya teniendo 3.000 millones de dólares, no supo cuándo parar, llegó el año 33 y perdió todo. Y se terminó suicidando. Mm. Entonces, lo que cuenta el libro es que J.C. Livermore, como el otro personaje que cuentan en el ejemplo, eran personas que supieron hacerse ricos, pero no supieron preservar la riqueza. Eh, Y hay muchísimos ejemplos. ¿Cuántas veces no hemos visto deportistas que ganan muchísimo dinero en su vida activa y una vez que se retiran, a los pocos años perdieron todo? Exacto. Es una Ganadores, habilidad sí, súper interesante y de la cual se habla muy poco. Claro, obviamente uno hoy día, no sé, la mayoría está enfocado en lo que es atingente hoy, que es generar la riqueza. Y está bien, pero en algún punto tenemos que hacer una pausa, una doble derivada y empezar a preocuparnos de conservar la riqueza, de lo cual se habla muy, muy poco. Y porque, o sea, la estrategia, y esto está muy relacionado con las famosas etapas de crecimiento y consolidación. No, las estrategias, la manera no es lo mismo en una que en la otra. Y a mí me llama mucho la atención cuando muchas personas como que dicen, no, parte haciendo esto y manténlo toda la vida. No sé, ahí habrá que estudiarlo. Pero es una habilidad tan, incluso el autor dice que es incluso más difícil que crear riqueza, es conservarla. sí, Y es tremendo, y es tremendo. Yo me he estado personalmente en esos cuestionamientos, porque claro, tú conoces una receta que te funciona y que te llevó a un cierto punto, pero lo que viene de aquí en adelante no tiene por qué ser lo mismo. Y no hay mucha información además. Entonces, sí. es un tema la conservación de la riqueza. Sí, yo lo he visto mucho con agricultores que me ha tocado trabajar, ¿Eh? que le empieza a ir bien, empiezan a agrandar los campos, comprar el terreno al lado, empiezan a hipotecar, empiezan a hacer una serie de cosas pensando en que el negocio va a ser siempre bueno y vienen años malos y están con apalancamiento y el porrazo, mientras más alto, es más fuerte. Y nunca diversificaron a otros sectores. Y cuando, una creencia personal, cuando ya tenemos cierto nivel de capital, sobre todo si lo tenemos de alguna actividad productiva, es fundamental diversificar. Si Bueno, tenemos un negocio relativamente estable, bueno, creo yo que es súper
interesante el empezar a capitalizar esas ganancias en otro tipo de cosas precisamente para preservar la riqueza, o si no estamos concentrando mucho riesgo financiero. Y mientras más grande sea nuestro negocio, estamos concentrando más riesgo, pese a que el negocio más rentable va a ser el negocio, el propio negocio, invertir en tu propio negocio siempre va a ser lo más rentable, pero Mm. naturalmente estás concentrando riesgo. Y hay factores que no dependen de nosotros. Volvemos al punto de uno de los capítulos anteriores, el riesgo y la suerte. Hay factores que son de suerte y factores que son de riesgo que no podemos controlar. Y cuando ya tenemos cierto capital, hay que diversificarlo. La etapa de crecimiento, que es de crecimiento patrimonial, yo estoy de acuerdo que es interesante y es la forma que a mí me resultó precisamente de hacer crecer el patrimonio, que era a través de la inversión inmobiliaria con apalancamiento, pero también fue en un momento macroeconómico en que se podía hacer, en que las tasas de interés eran bajas, y esa receta no necesariamente va a funcionar siempre. No es lo mismo invertir en bienes raíces con tasas bajas que con tasas altas. Totalmente. Entonces, es bien importante entender esos puntos. Y Mm. cuando ya se tiene cierto nivel de capital, es clave empezar a diversificar esas cosas para mitigar ese riesgo. Y ahí volvemos a los capítulos anteriores de es suficiente ya. ¿Cuánto es ¿Sí? suficiente? Oye, tengo 1.000 millones de pesos. Para muchas personas eso puede ser más que suficiente y literalmente lo metes a un depósito a plazo que te dé una miseria y te alcanza, o a un bono, algo así súper seguro. Pero claro, si la aguja se te volvió a mover y sigues estando en esa etapa de crecimiento y sigues concentrando en algo que quizás uno nunca sabe cuándo va, si es que va a llegar ese momento, claro, lo puedes perder todo porque no llegaste al punto de tener suficiente. Entonces, nuevamente los capítulos, si tú te pones a analizarlos, conversan muy bien, muy bien. Yo me acuerdo en otro libro que era La Vía Rápida del Millonario, el autor, así como ultra resumen, decía, mira, tú tienes que hacer un negocio, ese negocio se vende y luego lo pasas a bonos. Esa era su receta mágica. Obviamente, para llegar a eso, entonces, claro, el bono uno puede, o un depósito a plazo, hablemos en algo más chileno. Oye, esa cuestión no sirve para nada, te da muy poco, ya, pero cuando tienes un capital importante y lo que quieres es lo más seguro posible, puede ser un buen instrumento. Entonces, eh, o sea, una estrategia que quizás para alguien que está en una etapa de crecimiento no tiene ni pies ni cabeza, para alguien que ya está en una etapa de consolidación puede ser la clave para conservar ese dinero. Entonces, muy importante identificar muy bien en qué etapa estamos, si de crecimiento, de consolidación, cuál es el punto en el cual mi patrimonio es suficiente y luego a aprender tal como le hemos puesto todo el esfuerzo para aprender a rentabilizar nuestro dinero, el mismo y más esfuerzo el aprender a conservarlo. Creo que eso es Sí, vital, vital, vital. es clave. Sí. El capítulo 6 se llama Cruz, tú ganas. Ese es el nombre del capítulo. Y que básicamente dice que tú no tienes que hacer buenos negocios siempre. O sea, te vas a equivocar mucho, pero basta con que algunos de los negocios que tú hagas sean muy buenos para que tu resultado general sea extraordinariamente bueno. Y eso en la inversión es bien atingente también. O sea, si estamos seleccionando acciones, naturalmente van a haber algunas que se van a mantener, hay algunas que podrán perder y empresas que se van achicando a lo largo del tiempo, pero si algunas de esas empiezan a ser consistentemente crecientes, basta con tener algunos caballos ganadores para que tu resultado general sea brutal. Mm. En cualquiera de las fases, la fase de crecimiento, se habla mucho de las estadísticas, dice, oye, tú le apuestas a 10 empresas, de esas 10 8 probablemente van a quebrar y 2 van a ser las que te van a recuperar todas las pérdidas y más. Lo mismo, una vez me acuerdo hablando de emprendimiento, el típico miedo, oye, no, mira, pero si 9 de cada 10 empresas fracasan. Entonces, yo pensaba para mí, ok, si esa estadística es tan cierta, lo único que tengo que hacer es intentarlo 10 veces y tengo el éxito asegurado. Claro, Entonces, muchas veces nos quedamos en el segundo, tercer, quinto intento y no alcanzamos a cumplir esa estadística tan conocida. Entonces, y esto también es como un cable a tierra y es, oye,
es probable que uno pierda en algunos momentos. Yo me acuerdo cuando perdimos una operación inmobiliaria que nos fue horriblemente mal, perdimos mucho dinero, como 27 millones, entre el negocio que no funcionó y todo el show. Oye, cualquier otra persona quizás se hubiese dicho, no, esta cuestión no es para mí, esto no sirve, voy a volver a lo que siempre he hecho. Y al contrario, tomamos esa experiencia, aprendimos, volvimos a hacer las cosas desde otra visión, cambiamos el enfoque, cambiamos la estrategia y hoy en día nos sentimos muy a gusto con lo que estamos haciendo, que tampoco hay un éxito garantizado, pero en el fondo el resultado de hoy es la consecuencia de muchos procesos y tal como un gráfico de velas, a veces sube, a veces baja, sube, baja, a veces baja, 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 pero la tendencia es alcista. Alcista. Claro. Claro, claro. No, Así que lo es importante brutal. es no ganar más veces de la que pierdes, sino que la vez que ganas compense todas las otras pérdidas. Sí. Bueno, esa es la filosofía del capital de riesgo. La inversión en Correcto. startups. Invierto en 200 startups, sé que 190 se van a morir. Hay 3 que van a, o 10 que van a por ahí a flotar y hay un par por ahí que van a ser unicornio y esa es la filosofía. Y los fondos de startups son bastante rentables, eh, pero juegan a eso, juegan a tener un N brutalmente alto siempre. Totalmente. Exactamente. Perfecto. Capítulo 7. Este capítulo era bien cortito. Libertad se llama. Pero yo creo que uno es vital también. Sí. Bueno, libertad financiera. El mayor dividendo que entrega el dinero es tu tiempo. O sea, en hacer inversiones, al final del día, lo que te hace es comprar tiempo. Lo que te Así permite es. incluso tener tiempo para generar otros negocios. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuando tú trabajas tanto, no tienes tiempo para ganar dinero. Si lo pensamos desde la óptica exclusiva del dinero, es muy Mm. cierto. Porque cuando estás en un trabajo que estás ejecutando funciones, no tienes tiempo de crear, no tienes tiempo de pensar negocios, no tienes tiempo de hacer un montón de cosas. Y los negocios propiamente tal escapan de un concepto que se llama el nefasto ciclo, o se ven muy afectados, mejor dicho, por un concepto que yo llamo el nefasto ciclo de los 30 días, que es que cada 30 días tienes que estar pagando cuentas. O sea, ese nefasto ciclo de cada 30 días tener que estar pagando cuentas hace que en algún punto tú, si tienes un emprendimiento, quizás ese emprendimiento todavía no está lo suficientemente maduro que te permita generar dinero para pagar el emprendimiento y pagar tu casa, y eso es fatal. Entonces, si tú logras a través del proceso de inversión ser capaz de, por ejemplo, pagar tus costos fijos de la casa o un porcentaje importante de los costos fijos de la casa, estás liberando muchísimo tiempo que te va a permitir desarrollar negocios que quizás no se cumplen cada estos 30 días, pero que tienen un profit muy grande. O sea, yo siempre lo he pensado, por ejemplo, en el corredor de propiedades de lujo. ¿Qué Mm. cuántas va a vender al año? Una, quizás cero, dos, Claro. puede que venda muy poquito. Pero cuando la vende, o sea, ganó 20, 25, 30, 40 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el problema de esa persona? Cada 30 días tiene que estar pagando sus cuentas. Entonces, esa actividad puede que no le resulte, que no sea lucrativa para él porque no tengo el tiempo suficiente para poder estar en este negocio. Mm. Pero si esa persona lograse en algún punto tener libertad financiera, esta libertad financiera parcial, que es tener flujos pasivos que te suplan, que te cubran una porción de tu vida, tienes tiempo para poder desarrollar negocios que puedan ser muchísimo más escalables y tener ingresos al final muchísimo mayores. Exacto. Exacto. Sí, al final yo creo que indirectamente lo que muchas personas quieren es eso, es tiempo. Y ahí él siempre habla, la frase dice, el mayor dividendo es poder hacer lo que tú quieras, con quien quieras, el tiempo que quieras, sin preocuparte por el dinero. O sea, es el famoso concepto de la libertad financiera, que no necesariamente implica el dejar de trabajar, el estar tirado en la playa, sino que tener el tiempo para poder hacer las cosas que quieras. Estar grabando un capítulo aquí en YouTube, ¿cierto? Poder arrancarse a la playita, ir a ver a los amigos e incluso crear un negocio, algo que te genere dinero, ¿por qué no? Si al final todo está permitido siempre y cuando sea algo que tú quieres. Y, y yo creo, o sea,
Coincido totalmente. Yo antes, cuando perseguía esta libertad financiera, era para poder salir de un trabajo que no me llenaba. Pero luego replanteándose, yo por ejemplo hoy día no me imagino no trabajando, pero es Mm. muy distinto el tener el tiempo suficiente para poder hacer las cosas que te gustan. Y eso yo creo que es clave. Dentro del libro que mencionamos anteriormente, Los 5 arrepentimientos de los moribundos, otro de los puntos de arrepentimiento era eso, no haberle dedicado demasiado tiempo al trabajo y no a las cosas que realmente quisiésemos hacer. Sí, Entonces, la libertad, el tiempo, es el dividendo de alguna u otra manera muchos buscamos. Y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. sí, es el mayor dividendo, es tiempo. Hay un autor norteamericano que se llama Grant Sabatier, que él planteaba en un libro eh, que por cada $100 que él ahorraba, invertía, compraba X unidades de tiempo. Claro. Entonces, todo lo llevaba a unidades de tiempo. Era bien interesante ese planteamiento, porque efectivamente cuando nosotros empezamos a pensar en el tiempo como lo más importante, incluso cuando transformamos los costos de las cosas en unidades de tiempo, nos cambian nuestros hábitos probablemente de consumo. Por ejemplo, Mm, si una persona gana 5.000 pesos la hora y quiere comprar un X cosa que cuesta 100.000 pesos, bueno, esa persona va a destinar 20 horas de trabajo a comprar eso que quiere comprar. Y si lo piensa en horas de trabajo, en cuánto tiempo tiene que esa persona estar trabajando para juntar esos 100.000 pesos, cambian los hábitos de consumo. eh, Entonces, es bien interesante tener esta mirada del tiempo, de la libertad, que al final es el bien más preciado, porque el mm, tiempo no lo podemos comprar. No podemos ir al supermercado a comprar tiempo. Y El tiempo además, pasa. ahora estoy aquí con mi torpeo revisando el libro, así como para que no se nos quede nada. Hay una parte que es bien interesante que habla de varios estudios psicológicos que buscaban el entender qué hacía felices a las personas. Así partió. Y una de las conclusiones era que a las personas les gusta tener la sensación de controlar su situación. Y eso, el dinero bien administrado que te genere estos dividendos, este flujo, ya sea parcial o 100%, te da mucho control. Y como consecuencia de eso, te genera una sensación de bienestar y felicidad que es maravilloso. No, no estoy diciendo que el dinero te garantice la felicidad, eso no, no, pero sí te da mayores posibilidades, mayores herramientas para poder ser feliz, que al final creo yo que es la razón fundamental del por qué estamos aquí. Sí, sí. Necesito citar esta parte. Dice, así parte el capítulo. Dice, el nivel supremo de riqueza es la posibilidad de levantarte por la mañana y decir, hoy puedo hacer lo que me dé la gana. La gente quiere ser más rica para ser más feliz. La felicidad es un asunto complicado porque supone algo distinto para cada uno. Y es verdad, cada uno es feliz con cosas distintas. Pero sí hay un denominador común en la felicidad, un factor universal de la alegría. Es que la gente quiere controlar su vida. La posibilidad de Mm, hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, durante todo el tiempo que quieras, no tiene precio, es el mayor dividendo que reporta el dinero. Así parte el capítulo. Está bueno, página totalmente. 111. ¿Para, para qué? Para que después lo lean, es maravilloso este libro. Sí, sí, mira, ojo, a mí de repente cuando a uno le gusta mucho un libro como que se va en la volada y se lo devora. Este libro, tú perfectamente puedes leer un capítulo al día y reflexionarlo todo el día, porque da muchísimo para pensar. Hay mucho valor aquí, por eso es un libro tan popular y tan recomendado. ¿Sí? Yo creo que si uno lo lee a la rápida por el solo hecho de hacer Mm. un check, leí un libro, no le vamos a sacar tanto provecho en vez de reflexionarlo, conversarlo, debatirlo. Lo pueden comentar aquí en los comentarios. Oye, ¿cuál ha sido el capítulo que más les gustó y por qué? A mí en lo personal creo que este uno, o sea, este es como la consolidación de todo. Para mí es eso, esa frase que tú citaste es la razón de todo para mí hoy en día. El poder levantarse y decir voy a hacer la que quiera. Sí, eso es clave. Eso es clave. Capítulo 8. La paradoja del hombre y el coche. Y parte así.
A nadie le impresiona tanto tus posesiones como a ti. Y es muy cierto. Y este capítulo cuenta y hace la referencia de que cuando una persona mira a alguien que va en un Ferrari manejándolo, en realidad nadie se preocupa del conductor. Todos se preocupan del auto. A nadie le importa quién está manejando ese auto. Todos están mirando el auto. Y la persona que está manejando el auto piensa que se lo está mirando a él y no, están mirando el auto. Mm. Entonces, es bien interesante ese capítulo porque muchas veces ese lujo que a veces se compara para impresionar a personas, en realidad no impresiona a nadie. Tú no estás impresionando a nadie, son tus propias posesiones las que están impresionando. Y a ti mismo te impresionan las posesiones que tú tienes. Pero no es la persona, es la posesión que tiene la persona. Entonces, ese punto es bien relevante porque un aspecto psicológico eh, bien potente cuando logramos incorporarlo. De ahí Mm. viene la famosa frase esta, que a mí también me gusta mucho, es: compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas a las que no les importamos. Exacto. O sea, tanta sabiduría que hay ahí. Y es verdad. Y la verdad es que lo impresionante no es la persona que lo tiene, sino que es la posesión en sí misma. Entonces, Claro. si De pensamos en... hecho, Dale, no, dale. termina, perdón, perdón, Ya, perdón. dale. No, que si por ejemplo lo vinculamos con el capítulo anterior del tema de la libertad, si Mm. pensamos en los costos en unidades de tiempo, ese lujo que es para aparentar, a veces no tiene sentido porque no nos están mirando a nosotros y estamos sacrificando nuestro tiempo para adquirir cosas que no necesitamos para impresionar a las personas a las que no les importamos. Es brutal, estamos sacrificando libertad para obtener cosas que no le importan a nadie. O sea, que la Tal cosa cual. importa, pero a nosotros no importamos tanto. Es Sí, tremendo. sí. De hecho, es curioso porque habla de la paradoja del hombre y el coche. Tú sabes, bueno, hay algunas estadísticas que dicen que las personas, si bien la mayoría tendemos a pensar que la casa propia es el bien más importante, resulta que hay varios estudios que proporcionalmente hablando sitúan al vehículo como el bien más importante. Y una vez en algún libro, no me acuerdo cuál, decía, la razón por la cual tú le dedicas tanto dinero al auto es porque la casa tú no la puedes mover y solamente ciertas personas pueden visitar tu casa y por lo tanto las puedes impresionar a un grupo muy selecto de personas. En cambio, el auto tú lo puedes mover, trasladar y por lo tanto puedes impresionar a más personas. Entonces, ojo ahí, o sea, las frases que has dicho creo que son claves. Muchas veces tratamos de gastar mucho inconscientemente, a veces no somos conscientes de las cosas que estamos haciendo. Y esto aplica, por ejemplo, a viajes, que lo vamos a linkear con el próximo capítulo. Oye, muchas veces por ir y tomarte la foto en Instagram y decir, estuve aquí, la verdad es que la persona la va a ver, va a decir qué bonito y chao, y se me va a olvidar en 2 días. Entonces, mucho ojo con el por qué y el para qué hacemos las cosas. No quiero decir que viajar sea malo, que tener un buen coche sea malo, al contrario, me encantaría y lo más probable es que en algún momento lo voy a tener, pero la razón es distinta, el por qué y el para qué lo estoy haciendo. Claro, Entonces, analicemos cuáles son las decisiones que estamos tomando. claro. Y además ahí viene el tema de cómo lo financiamos, porque a mí me gustaría tener yo tengo un buen auto, cómodo, seguro, para mí más que suficiente. ¿Me gustaría Eso. tener un auto mejor? Probablemente sí. El tema, el tema del auto pasa por cómo lo voy a financiar. Si lo estoy Ah. financiando de forma pasiva, no tengo ningún problema. El problema es cuando lo estoy financiando de manera activa en algún trabajo que no me gusta y necesito ese auto como vía de escape, como decir, bueno, miren cómo me va, miren el éxito que tengo Mm. para querer impresionar. Ese pasa a ser un problema porque te empieza a esclavizar financieramente. Pero si tienes, puedo inventar, 100 millones de ingreso pasivo al año, te da lo mismo comprarse un auto muy bueno. O sea, no es cuestionable, a mi juicio, si es que está financiándolo de forma pasiva. Bienvenido Mm. sea, si es pasivo. Ah. Pero naturalmente me es muy difícil no linkear el dato estadístico de que el 85% de las personas trabajan cosas que no les gusta. Entonces, si cruzo
una persona que trabaja en algo que no le gusta, que tiene posesiones caras para impresionar y que en muchos casos se está endeudando con tasas altas de los créditos automotrices, que son las más caras de todas, o de las más caras que hay. Ese es un mix que no me gusta y no lo comparto, y ojalá las personas no caigan en eso. Es una opinión personal, obviamente cada uno opine lo que quiera en ese sentido, y está bien, cada uno tiene su propia vida y no es enjuiciable eso. Pero a mí Correcto. yo no lo haría, esa es una decisión que yo no comparto, ese mecanismo. Cada Mm, uno es libre de hacerlo, pero yo personalmente no lo comparto. Me importa mucho la libertad. Lo la tomo libertad, claro. como el objetivo final. Sí. Y bueno, y eso nos lleva al próximo capítulo, el capítulo 9, que dice, la riqueza es lo que no se ve. ¿Ya? Entonces, Exactamente. la frase inicial dice, gastar dinero para demostrar a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Entonces, aquí está muy relacionado al punto anterior. Cuenta la historia aquí, no me acuerdo de quién era, pero una persona que venía en su Porsche, ¿cierto? Y claro, cuando uno ve algo así, tiende a impresionarse y decir, oh, esta persona le debe ir espectacular y todo. Resulta que al cabo de una semana, resulta que ya no llegó más en el Porsche. Y le preguntaba, oye, ¿qué pasó? Y decía, ¿sabes? En realidad no pude pagar la cuota y me lo embargaron. Entonces, como, pero ¿cómo? Si yo veo que una persona tiene unas posesiones ostentosas, impresionantes, como que uno no se imagina que esa persona quizás está hasta el cuello tratando de financiar un estilo de vida que realmente no puede pagar. Y al contrario, hay probablemente muchas personas que tú vas al supermercado y las ves así con un polerón ordinario y qué cosa, y no sabes la riqueza que puede tener esa persona. Ya, de repente en redes sociales aparecen estas típicas fotos de, no sé, Mark Zuckerberg con su chala, su polera así regalona, y dice, oye, ni Gucci, ni Rolex, ni nada. Un auténtico rico, más allá de lo que se demuestra, por así decirlo. ¿Ya? Y hay una frase que alguna vez escuché que me gusta mucho, y es, lujos vemos, deudas no sabemos. Entonces, mucho cuidado con las apariencias que hay, sobre todo en redes sociales, porque ahí está lleno de los típicos que arriendan, o sea, ni siquiera se sacan una foto con un vehículo y dicen que es suyo, y ni siquiera lo es o lo arrendaron. Eso se da mucho, ¿ya? Porque eso Sí, vende, sí, ¿ya? Pero sí, es la auténtica aspiracional. riqueza suele no verse. Sí. O sea, si tú vas por la calle y miras a una persona, tú no tienes forma de saber cuántas par- empresas puede tener esa persona, participación en otras empresas, bienes raíces, no tienes forma Mm, de saberlo. Pues la riqueza no se ve, la riqueza está oculta. Entonces, exactamente. claro, ¿qué es lo que uno ve? La ropa que puede tener una persona, el auto. Eso es lo que se puede ver así, como a simple vista en general. Entonces, Mm, para aparentar esa riqueza, lo que muchas personas hacen es terminar endeudándose para aparentar que les va bien financieramente. correcto, Y ahí correcto. hay unos estudios de marketing bien interesantes de las empresas como Louis Vuitton y estas marcas, Mm, eh, que el, el estudio era que las personas gastan mucho dinero en poseer esa marca, en demostrar, oye, mira, ando con una cartera de $5.000, ando con unos zapatos de X cantidad de dinero. Eh, y eso es, y, ¿por qué? Porque es la forma de mostrar la riqueza que tú puedes tener. Pero lo único que una persona puede ver con eso es que tienes una cartera cara, que tienes, qué sé yo, $3.000 menos, $5.000 menos en inversiones. Pero no sabes cuánto es realmente la riqueza de esa persona. Esa persona puede estar endeudada. Compro la cartera en 12 cuotas, 24 claro. cuotas. Y con O a intereses lo más encima. mejor ya tiene su libertad financiera, tiene inversiones y la cartera es un pelo de la cola. Sí, po. O lo pagó con ingreso pasivo. No tiene Claro. forma de saber esa combinación. Lo único que Exacto. sé es que esa persona pudo adquirir una cartera de $5.000 o zapatos de $5.000. Mm, Es lo único que sé.
Pero no sé si es con deuda, no sé si es con inversiones, no tengo idea de nada. La riqueza no se ve. La riqueza no sé, exacto. Y eso está muy relacionado a todos los otros capítulos que hemos hablado. O sea, libertad. El comprar algo a crédito te está privando de libertad. De hecho, tú estás hipotecando tu futuro por tener algo hoy día. Sí, Entonces, ojo ahí con sí, eso pues. ahí. El hasta cuándo tengo suficiente. Incluso el demostrar suficiente. Eso también es un punto interesante a analizar. Sí, pues. ¿Ya? La deuda significa mejorar el bienestar presente, pero empeorando el bienestar futuro, porque mejoro el bienestar porque puedo consumir más hoy día al endeudarme, pero empeoro mi bienestar futuro porque tengo que pagarla. Claro, sí. Entonces, y si volvemos al Y- mismo punto de tomamos dinero prestado para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a personas que no les importamos, estamos enterrándonos financieramente. Exacto. Bueno, Sí. y para ir cerrando este punto, volvemos al capítulo número 1. Y a pesar de todo eso, nadie está loco. Ya, a pesar de todas las críticas que podamos hacer o una visión quizás que no es la que compartimos, independiente de eso, uno no sabe cuáles son los motivos para haber llegado a esa situación. Así que creo que es una buena forma porque ya me sentía demasiado criticón, pero la verdad es que nadie está loco, pues si tenemos todas Es que es verdad, pues, realidades y nadie está creencias loco. distintas. Exactamente, Mm, exactamente. Pero es bien interesante. Estos son los 9 primeros capítulos del libro. El libro tiene 18 capítulos. La próxima semana, para que no sea tan largo, publicaremos los próximos 9 capítulos. ¿Vale? eso. Dejen en los comentarios, obviamente, si quieren el capítulo y además de estos 9 capítulos que revisamos hoy día, ¿cuál es el que más les gusta o el que más lo hizo reflexionar? Va a ser muy interesante porque aquí nos vamos a dar cuenta de que cada uno de nosotros tenemos distintos puntos que nos tocan de manera distinta. Yo personalmente me quedo con el 7, el de la libertad. Creo que para allá se resume todo. Sí, el Pero 7 es va a muy ser súper bueno. interesante leer los comentarios de quienes escuchan esto. Sí, a mí me gusta mucho el 7 y el 3, el de no tener suficiente. No tener nunca suficiente. Eso a mi gusto. De los 9 primeros son los que a mí más me gustaron. Buenísimo. Buenísimo. Estimados, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Un abrazo muy grande a todos. Chao, chao.